14 de abril de 1912, Océano Atlántico Norte. La noche está cerrada, el mar parece de vidrio, no hay grandes olas, no hay viento fuerte, solo una superficie negra, inmóvil e interminable. Sobre ese océano silencioso avanza el barco más grande que el mundo haya construido hasta entonces, el RMS Titanic, un coloso de acero de más de 260 metros, 10 cubiertas, miles de luces encendidos, una ciudad flotante que atraviesa el Atlántico rumbo a Nueva York. A bordo viajan más de 2.000 personas, millonarios, empresarios, familias de inmigrantes que buscan una nueva vida en América, también oficiales, mecánicos, camareros y también panaderos. Uno de ellos se llama Charles Ewing, tiene 33 años, es inglés y es el panadero jefe del Titanic. No es un oficial, no va a aparecer en los periódicos, no toma decisiones sobre el rumbo del barco. Dirige una de las cocinas más grandes que jamás haya tenido un barco. Cada día su equipo prepara miles de piezas de pan, bollos para el desayuno, galletas, postres, pan fresco para más de 2.000 pasajeros. La panadería del Titanic funciona casi sin descanso, hornos encendidos y el olor constante del pan recién hecho. Es un trabajo exigente, pero es un buen puesto, estable, respetado dentro de la tripulación. El Titanic además representa algo más, prestigio. Trabajar en el barco más moderno del mundo no es poca cosa. El viaje inaugural comenzó el 10 de abril en Southampton, luego pasó por Cherbourg en Francia, después Queenstown en Irlanda y con rumbo final hacia Nueva York. En el cuarto día de la travesía, todo parece normal. Los pasajeros de primera clase cenaron en el gran comedor bajo lámparas brillantes, los de segunda conversan en los salones y en tercera clase hay música y gente riendo. El Titanic transmite seguridad, es enorme, poderoso, muchos lo llaman insumergible, pero esa noche ocurre algo que casi nadie ve. En lo alto del mástil delantero hay 2 vigías observando la oscuridad del océano. No tienen binoculares, solo sus ojos y el frío del Atlántico. La noche es tan clara que las estrellas parecen multiplicarse sobre el agua. De pronto uno de ellos distingue algo diferente, una forma oscura, una sombra más negra que el mar, un iceberg, directamente en la ruta del barco. El vigía reacciona de inmediato, hace sonar la campana, 3 golpes metálicos, en el puente reciben el aviso, iceberg al frente. Las órdenes llegan rápido, girar el timón, máquinas atrás, pero el Titanic pesa más de 40.000 toneladas, un gigante no cambia de dirección en segundos. A las 23:40 el costado del barco roza el hielo, no hay explosión, no hay un choque violento, solo un sonido largo, un raspón metálico que recorre el casco. Muchos pasajeros apenas lo sienten, algunos creen que el barco pasó sobre hielo. En las cubiertas la gente vuelve a sus conversaciones, pero bajo la línea de flotación la historia es distinta. El iceberg ha abierto varias grietas en el casco. El agua comienza a entrar, primero en un compartimiento, luego en otro, después en otro más. Los ingenieros revisan la situación, hacen cálculos rápidos. La conclusión llega en pocos minutos. El Titanic no puede sobrevivir, el barco se hundirá. Mientras tanto en las cocinas, Charles Ewing todavía no entiende la gravedad de lo que ocurre. La actividad sigue, los platos se lavan, el personal que entra y sale, pero pronto empiezan a llegar las órdenes. Preparar provisiones para los botes salvavidas, pan, galletas, comida que puedan durar horas en el mar. Ewing reúne a su equipo, trabajan rápido, las bolsas de pan pasan de mano en mano. Al principio nadie entra en pánico, la evacuación parece ordenada. Las luces siguen encendidas, la orquesta incluso continúa tocando en los salones, pero hay un problema enorme. El Titanic no tiene suficientes botes salvavidas, solo 20. La capacidad aproximada es un poco más de 1.000 personas, pero en el barco hay más de 2.200. Eso significa que más de 1.000 pasajeros no tendrán lugar. Muchos aún no lo saben, otros no lo creen. El barco parece demasiado grande para hundirse. Algunos pasajeros incluso dudan en subir a los primeros botes, creen que estarán más seguros dentro del Titanic. Mientras tanto la prueba comienza a descender lentamente, el agua invade los niveles inferiores, los minutos pasan e incluso la inclinación del barco empieza a notarse. En la cubierta la temperatura es cada vez más baja y el aire del Atlántico corta la piel. Mientras tanto Charles Ewing continúa trabajando, organiza alimentos, ayuda a mover provisiones, colabora con otros miembros de la tripulación. Aún no piensa en sí mismo, aún cree que hay tiempo, pero la situación cambia rápido. Los oficiales empiezan a entender que el barco está condenado. Los botes comienzan a llenarse, mujeres y niños primero. Algunos se resisten, otros lloran.
La cubierta del Titanic, que horas antes parecía un hotel flotante, empieza a transformarse en otra cosa. Un lugar de despedidas, un lugar de incertidumbre, un lugar donde cada minuto cuenta. La madrugada avanza. El Titanic ya no es el mismo barco. La proa se hunde cada vez más y las cubiertas delanteras empiezan a tocar el agua. El frío del Atlántico se vuelve brutal y el aire parece hielo. Los botes salvavidas siguen bajando, pero cada vez quedan menos y cada vez queda más gente. Charles Ewing observa la escena. La situación ya es evidente. El barco se hundirá. En algún momento tomará una decisión extraña. Se dirige hacia su camarote, tranquilo, no corre, sin entrar en pánico. Simplemente camina por los pasillos inclinados. Dentro de su cabina encuentra una botella de alcohol. La abre y comienza a beber. Años después lo explicaría durante las investigaciones oficiales. Dijo que bebió bastante, no necesariamente por desesperación. Tal vez para calmar los nervios, tal vez porque sabía que el frío del océano sería insoportable, tal vez porque en ese momento nadie sabía exactamente qué hacer. Cuando termina vuelve a la cubierta y continúa ayudando. No se queda esperando, no intenta escapar primero. Sigue trabajando y ayuda a subir mujeres y niños a los botes. En un momento empieza a lanzar sillas al océano. Las arroja una tras otra. Sabe que pueden servir como flotadores. Cada objeto que flote puede significar unos minutos más de vida para alguien. Mientras tanto el Titanic se inclina cada vez más. Caminar por cubierta se vuelve demasiado difícil. Las personas comienzan a resbalar. Algunos corren hacia los últimos botes. Otros simplemente observan. Poco antes de las 2 de la madrugada la proa desaparece bajo el agua. La popa comienza a elevarse lentamente. El enorme barco apunta hacia el cielo. Las luces por ahora siguen encendidas. Un gigante iluminado inclinándose en la oscuridad del Atlántico. Charles Ewing está en la parte trasera, cerca de la popa. Se sostiene de una baranda. Alrededor hay personas gritando, rezando, otras simplemente paralizadas. El barco sigue levantándose, cada vez más vertical. El peso del agua dentro del casco es demasiado. Y finalmente ocurre. El Titanic se parte en dos. El sonido del acero rompiéndose atraviesa la noche. La sección delantera desaparece primero. La popa queda suspendida por unos segundos imposibles. Un monstruo de acero recortado contra el cielo lleno de estrellas. A medida que el barco comienza a caer, Charles Ewing no salta en pánico. No se lanza desesperadamente. Simplemente se deja llevar. Cuando el barco se hunde bajo sus pies, él se desliza hacia el océano. El agua del Atlántico Norte está cerca del punto de congelación. La mayoría de las personas que caen allí sobreviven pocos minutos. El frío paraliza los músculos. La respiración se vuelve imposible. Pero algo curioso ocurre con Ewing. El alcohol que bebió probablemente reduce la sensación inmediata del frío. No entra en el shock tan rápido como los otros. Se mantiene a flote, se mueve lentamente sin gastar demasiada energía. A su alrededor el océano es un caos. Personas luchando por mantenerse vivas, gritos, llamados de ayuda, sonidos que rebotan en la oscuridad. Pero con el paso de los minutos, esos sonidos empiezan a desaparecer, uno a uno. El frío se lo lleva y el Atlántico vuelve a quedar en silencio. Charles Ewing sigue flotando. Respira, espera, no sabe cuánto tiempo pasa. Los minutos parecen horas, pero en esa gran oscuridad distingue algo cerca. Un bote plegable del Titanic. Está volcado. Varios sobrevivientes se aferran al casco invertido. Intentan mantenerse fuera del agua. Ewing nada lentamente hacia ellos. No tiene fuerzas para subirse completamente, pero logra apoyarse y parte de su cuerpo sigue en el agua. Aún así, continúa respirando. Continúa esperando. El cielo comienza a aclararse lentamente. La noche empieza a retirarse y en el horizonte aparece una silueta. Un barco. Es el Carpathia. El único barco que respondió a las señales de socorro del Titanic. Sus botes comienzan a recorrer el área, buscando sobrevivientes entre los restos flotantes, entre chalecos salvavidas, entre cuerpos inmóviles. Finalmente encuentran el bote volcado. Recogen a quienes siguen vivos. Charles Ewing está entre ellos. Había pasado más de un tiempo increíblemente largo en el agua helada, mucho más de lo que la mayoría de las personas pudo resistir esa noche. El desastre del Titanic dejó más de 1500 víctimas, uno de los naufragios más famosos de la historia. Los investigadores posteriores analizaron cada detalle, la velocidad del barco, la falta de binoculares en el puesto de vigía, la cantidad insuficiente de botes salvavidas, decisiones humanas, errores, excesos de confianza. Pero entre todas esas conclusiones también quedó registrada una historia distinta, la historia de un panadero, un hombre que no estaba en el puente de mando, que no decidió el rumbo del barco, que no diseñó el Titanic, pero que esa noche ayudó hasta el final,
que siguió trabajando mientras el barco se hundía, que lanzó sillas al mar para que otros puedan flotar, y que cuando el Titanic desapareció bajo el Atlántico, tomó una decisión simple: no hundirse con él.